Maná, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Comprensión de la realidad a la luz de la palabra de Dios. Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida. Bienvenidos. Y para la gloria de Cristo, carisma celestial. Que te conocí, todo ha cambiado, Señor. Alumbraste mi vivir, lo siente mi corazón. Desde que te conocí, todo ha cambiado, Señor. Alumbraste mi vivir, alumbraste mi vivir, lo siente mi corazón. Oh Jesús, eres luz de mi vivir. Yo quiero seguir tus pasos, la santidad conseguir. Oh Jesús, eres luz de mi vivir. Yo quiero seguir tus pasos, la santidad conseguir. Buenas amigos de Maná, bendiciones a todos ustedes, con alegría les habla el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista de la provincia Minuto de Dios, y con ustedes pues conociendo la palabra del Señor, amando profundamente al Señor y dejándonos guiar por Él, dejándonos guiar por su palabra, dejándonos guiar por su mensaje. Que Dios les bendiga. Que Dios sea nuestra paz y nuestra felicidad. Comencemos orando, comencemos dándole gracias a Dios. Hoy quiero creer, Señor, que tu fuerza me acompaña en todos los momentos de mi vida. Hoy quiero estar convencido que tu presencia me sostiene, me rodea, me llena totalmente, que tu presencia me rodea por todos los lugares, que tu presencia me sostiene poderosamente, que tu presencia me da fuerzas para seguir adelante. Hoy creo, Señor, en tu presencia, hoy creo, Señor, en tu fuerza, hoy creo, Señor, en tu luz, hoy creo, Señor, que me animas y me sostienes. Bendito sea, Señor, por siempre. Bendito sea, Señor, porque me acompaña siempre, porque me anima siempre. Amén. La santidad conseguir. ¡Mambo en Cristo! Bueno, hoy quiero hacer una reflexión con ustedes que he titulado Mi lucha contra el mal. Mi lucha contra las fuerzas del mal. Y me motiva hablarles a ustedes de esto porque realmente veo a la gente cada vez como más confundida, más preocupada contra las fuerzas del mal. Hay mucha confusión respecto a este tema. Hay mucha confusión porque la gente dice, bueno, padre, vea, a mí me están haciendo brujería. Ayer nada más una persona se viene y habla conmigo y me dice, es que me están haciendo brujería, tengo un ataque del mal, y de penitencia el sacerdote me puso ir a misa todos los días. ¡Wow! Y ella estaba preocupadísima porque pues ¿cómo va a poder ir a misa todos los días? Muy difícil. No. Pero la preocupación era que ella iba a misa y que decía, una fuerza mala me está atacando, una fuerza mala me está destruyendo. Pero también
se ha puesto muy de moda oraciones que protegen contra el mal, oraciones que protegen contra el poder de Satanás. Hay por allí una oración muy famosa de la sangre de Cristo, en fin, pero en realidad es que nosotros creemos que el mal está por allí caminando, buscando a quién metérsele, a quién hacer caer. Y también que el mal está acechándome en todo momento para hacerme caer, para para debilitarme, para destruirme. Cuando yo vivo con ese pensamiento, entonces vivo con mucho miedo, vivo con una gran zozobra interior, vivo con una gran angustia. El mal está persiguiéndome por todos los lados. También a veces la gente le dice a uno, pero es que a mí me gusta mucho una mujer que es mi vecina, pero yo estoy casado. Entonces el mal se me metió, el demonio es ella. Entonces uno pregunta, ¿el demonio es ella o es usted? Y tenemos la tendencia a atribuirle al mal y al demonio y a Satanás las cosas que son propias de nuestra naturaleza. Pongamos mucho cuidado en eso. A ver, ¿qué quiere decir, padre? A ver, es propio de la naturaleza humana tener deseos sexuales. Entonces, siempre que tengo un deseo sexual, entonces ¿es Satanás o es mi naturaleza humana? ¿Es Satanás o es mi naturaleza humana? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mí? ¿Es Satanás o es mi naturaleza humana? Entonces, si yo tengo deseos de ser deshonesto en mi trabajo y de conseguirme algo con una acción deshonesta, entonces es Satanás. ¿Es Satanás o es usted y su ambición? Queremos atribuirle a las situaciones humanas, queremos atribuírselas a Satanás. Y entonces así el ser humano no lucha contra sí mismo, sino que lucha contra una fuerza. He ido a muchos grupos de oración carismático que dice para derribar al diablo lo que tú tienes que hacer es machácalo. Y entonces, ¿y cómo voy yo a machacar el diablo? Con una patada. Hombre, pongámonos serios pues. Con una patada yo no echo al demonio. El problema es que a veces le atribuimos al demonio situaciones que son humanas. Le atribuimos al demonio mis debilidades, mis inconsistencias, mis pasiones, mis deseos. Óigame, ¿es el demonio o es usted? ¿Es el demonio o es usted? Entonces, que tal vez ustedes y yo deberíamos preguntarnos qué en realidad es, qué es lo que en realidad sucede en mí, qué es en realidad lo que ocurre en mí, qué es lo que en realidad está ocurriendo en mí. ¿Es usted o es el demonio? Pues hombre, yo creo que en realidad soy yo. En realidad soy yo. En realidad no es Satanás, soy yo. Lo que tengo que hacer es trabajar mis debilidades. Lo que en realidad yo tengo es mi propia debilidad. O sea, que si
una mujer me gusta más que mi esposa, lo que tengo que decidir es que yo ya tengo unos compromisos. Lo que tengo que decidir es que yo ya tengo unos compromisos y que no puedo faltar a esos compromisos y que me tengo que sostener en esos compromisos. Pues ahí yo sí veo que nosotros nos deberíamos afianzar de una manera especial. Tenemos es que luchar contra nosotros mismos. Quizás el demonio somos nosotros. ¿En qué sentido? En que nosotros no luchamos contra esas fuerzas del mal y nos dejamos ganar contra esas debilidades propias de mi existencia, contra esas debilidades propias de mi ser. Entonces tendríamos que hacer un trabajo más de autoconocimiento, de autofortalecimiento y de trabajar más lo que nosotros somos. Bueno, entonces no es Satanás, son nuestras propias debilidades. No es Satanás, somos nosotros. Una vez que Jesús estaba, entonces, ¿qué es la fuerza satánica? ¿Qué es la fuerza satánica? ¿En qué consiste también la fuerza satánica? Y ahí tendríamos que decir que una vez Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 21. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Entonces la fuerza satánica es no ver las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Cómo es que el Señor le dice a Pedro Satanás? ¿Estaba Pedro poseído por una fuerza perversa? ¿Estaba Pedro poseído por Satanás y necesitaba un exorcismo? No. Pedro le dice a Satanás porque le está diciendo, te estás convirtiendo en un adversario. Eso significa Satanás. Te estás convirtiendo en un adversario. Te estás convirtiendo en uno que me obstaculiza seguir el camino de Dios. Te estás convirtiendo en uno que me obstaculiza servir a Dios, hacer las cosas según el modelo de Dios. Por lo tanto, Pedro no tenía un espíritu malo, no tenía a Satanás por dentro. Pero Pedro sí estaba pensando como las demás personas. ¿Cómo pensaban las demás personas? Que el Mesías tendría que tener un poder, que el Mesías tendría que tener una fuerza especial y que el Mesías vendría con un estilo diferente. O sea que Pedro tenía una visión satánica de Dios. ¿Y qué es tener una visión satánica de Dios? No coherente con la revelación que nos trajo Jesús. No coherente con el proyecto de Jesús. Esa es una visión satánica de Dios. Una visión satánica de la historia. Una visión satanizante de la misma persona de Jesús. Concebir a Jesús con criterios humanos. Es decir, Jesús nos enseñó una manera de entender a Dios. Estar en contra de esa manera de entender a Dios es una manera
satanizadora. Es decir, ir en contra, ser enemigo de ese proyecto divino. Ir en contra de ese proyecto divino. Ahí sí veo que no es que Pedro esté poseído por Satanás, sino que su mente no ha hecho una conversión total de que el Mesías tiene que pasar por el camino de la cruz, por el camino de la muerte, de la negación. Y cuando yo le atribuyo a Dios solamente los pensamientos que yo tengo sobre Él y no los que Él me revela en su evangelio, me vuelvo Satanás. Tengo una visión satanizadora de Dios. Es decir, cuando hablo solamente de que Dios es triunfo, Dios es victoria, Dios es prosperidad, y yo creo que Dios es triunfo, Dios es victoria, Dios es prosperidad. Pero eso no quiere decir que todas las cosas en mi vida sean solamente situaciones de victoria y de prosperidad. También pasaré por fracaso y puedo convertir el fracaso en victoria. La cruz es la realidad de lo que Dios es en su totalidad. La cruz es lo que Dios realmente es, no lo que yo me imagino que Dios es. Entonces, tengo que luchar no solamente contra mis debilidades, sino contra mi manera de entender a Dios. Cuando yo comprendo, cuando mi manera de entender es que Dios es un ser que castiga, un ser que reprime, un ser que hace daño, un ser que destruye, tengo una visión satanizadora de Dios, porque Jesús me enseñó que Dios es Padre, que Dios es bondad. Lo que yo tengo que hacer es dejar que esa visión destructiva, dañina de Dios, en mí cambie, en mí sea diferente. O sea que tengo que tener una purificación de mi manera de comprender a Dios. Fíjense a dónde vamos. Primero, le atribuimos a Satanás todas las debilidades humanas, por lo tanto hay que trabajar en las debilidades humanas. Pero también le atribuimos a Satanás las cosas que Dios no es. Y tenemos como Pedro una visión satánica de Dios, apartada de lo que Dios nos ha revelado. ¿Y dónde se nos ha revelado Dios como es? En la persona de Jesús. Pero también tendría que decirlo, que hay una fuerza del mal. Sí, hay una fuerza del mal contraria a Dios. Es la verdad. No solamente son mis debilidades, no solamente es mi incomprensión de lo que Dios mismo es, sino que también hay sí una fuerza contraria al bien, una fuerza que desea establecer el mal como estilo de vida, como manera de vivir, basado en el egoísmo, el asesinato, la muerte, la destrucción, la pobreza, la no valoración del ser humano, el irrespeto por el otro. Esa es la fuerza de Satanás. Sí, esa es una fuerza contraria al plan de Dios, al proyecto de Dios, que pone al hombre en función de sí mismo, que pone al hombre en función de sus pasiones, que pone al hombre a destruirse a sí mismo. Y entonces yo, ¿cómo me libero de esa fuerza del mal? Y entonces yo, ¿cómo asumo otro estilo de vida basado en el bien? En la primera carta de Juan, capítulo 4, del versículo 4 en adelante dice: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a los mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son del mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de las cosas del mundo y los que son del mundo los escuchan. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto pues podemos conocer quién tiene la verdad.
¿Qué está diciendo la palabra del Señor? ¿Qué nos está mostrando la palabra del Señor? ¿Qué nos está indicando la palabra del Señor? Dice, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en los que son del mundo. O sea, nosotros estamos siendo habitados por una fuerza maravillosa de Dios, por la fuerza de Dios. Es decir, nosotros luchamos contra esa fuerza del mal, pero es que nosotros estamos siendo habitados, llenados por otra fuerza. Nosotros estamos tocados por otra fuerza interior. Entonces, sí, a veces le atribuyo a mis pasiones, tengo que volver sobre mí y controlar. A veces tengo una visión satanizadora de la realidad porque estoy actuando contrario al proyecto que Dios me reveló en la persona de Jesús. Pero a veces estoy luchando contra una fuerza del mal, una fuerza real del mal que se llama Satanás. Pero yo no puedo vencer esa fuerza. Yo no puedo ganarle a esa fuerza. Yo no puedo destruir esa fuerza. Pero la primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice, porque mayor es el que está en mí que el que está en los que están en el mundo. Es decir, yo estoy siendo habitado cuando oro, cuando recibo la Eucaristía, cuando leo la palabra de Dios, cuando rezo el rosario, cuando hago oración, cuando hago una obra de bien, cuando me privo de hacer una cosa mala. Yo estoy siendo habitado por una fuerza buena. Yo estoy habitado por una fuerza de bendición. Yo estoy siendo habitado por una fuerza de bondad. Es que Dios por el bautismo se me metió. Es que Dios por los sacramentos, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, la confesión, está dentro de mí. Yo no soy un desierto donde algunos vienen a ver qué hay. Tengo una fuerza interior, una fuerza, la de Dios en mí. Y puede ser que en algunos momentos yo peque, puede ser que en algunos momentos me aleje de Dios, pero esa fuerza se mantiene ahí. Por lo tanto, la manera como yo voy a luchar contra esa fuerza del mal que está en el mundo es confiando en esa fuerza del bien que está en mí. Es confiando totalmente en esa fuerza del bien que habita en mí, que está en mí, que se mantiene firme en mí. No, pues no soy una persona totalmente desprovista de una unción de bondad, de una unción espiritual. Estoy siendo poseído constantemente y esa fuerza del bien está creciendo en mí y esa fuerza del bien está obrando en mí y esa fuerza del bien está realizando su obra en mí. Toca creerlo. Toca creerlo de verdad. Toca esperarlo de verdad. Toca creer de verdad esto que les estoy diciendo. Entonces mi lucha contra el mal es: 1, yo estoy convencido de que tengo que luchar contra mis debilidades. 2, tengo que aceptar el proyecto de la persona de Jesús. Y 3, estoy convencido que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Que el que está en mí tiene más poder que el que está en el mundo. Que el que habita en mí tiene más poder que el que está en el mundo. Yo tengo que estar convencido de eso. Y si yo no estoy convencido de eso, déjenme decirles, estoy perdido totalmente. Esa es mi lucha contra el mal. Por eso, mientras más me preocupe por meditar en el bien, por darle cabida al bien en mi vida, por aceptar el Evangelio de Jesús, automáticamente todo el mal que hay en mí y a mi alrededor va desapareciendo y va camino atrás. Amén.
Soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista de la provincia Minuto de Dios. Si usted desea acercarse a mis redes sociales, en Facebook aparezco como John Mario y tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya. Facebook, John Mario y canal YouTube, Padre John Mario Montoya. Que Dios les bendiga y que Dios les llene de paz. Alabado sea Jesucristo. Hasta aquí, Maná. Escúchanos de lunes a viernes a través del canal de videos de YouTube Padre John Mario Montoya. Si deseas contactarnos, encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó nuestro contenido, no olvides compartirlo.